Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buen día, bienvenidos a la esquina del trader. Los saluda Paola Pejovés. Hoy desde El Salvador nos comunicamos con Gabriel Labrador. Él es periodista del portal El Faro. Y con él vamos a conversar sobre la situación de las pandillas y las medidas que ha tomado el presidente Bukele para combatirlas. Bienvenido, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto enorme estar aquí con ustedes. Vamos a hablar pues del tema de las pandillas. Ha habido esta medida de excepción como para combatir a las pandillas. Se ha reportado días sin homicidios, de acuerdo a la administración del presidente Nayib Bukele. ¿Eso ha sido positivo? ¿Realmente se ha logrado controlar la inseguridad? Es una gran pregunta y Paola, creo que el problema es que no hay respuestas fáciles nunca, ¿no? Pero intentaré resumirlo. Por un lado, es cierto que los índices de homicidio están muy disminuidos. Es decir, el país ya no es tan violento como se le conoció hace algunos años, y eso no es de este año. Esto, digamos, es una tendencia que comenzó a ocurrir con el anterior gobierno, pero que se ha encumbrado, se ha afincado muchísimo esta tendencia desde la llegada del presidente Nayib Bukele en junio de 2019. Desde entonces, lo que el gobierno decía es que su plan de seguridad, que consistía en tomarse comunidades enteras con soldados y policías, hacer patrullajes continuos, supuestamente investigar mejor, según ellos, eso era lo que estaba provocando este descenso de homicidios, cuando en realidad lo que descubrimos en el Faro es que había un acuerdo, un pacto oculto entre el gobierno y las principales pandillas de callejeras, la MS-13 y el Barrio 18, que, para llegar a un acuerdo en el que ellas no cometen delitos de homicidios a cambio de recibir ciertos beneficios en las cárceles donde están recluidos los dirigentes de estas pandillas. Esto lo que provocó es un descenso de homicidios sostenido, y hemos llegado a niveles de países desarrollados. Es decir, teníamos índices altísimos de homicidio en 2015, por ejemplo, 105 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es muchísimo más violento que incluso países en guerra. Y bueno, ahora tenemos índices muy por abajo del 3, un 3 o 26 por 100.000 habitantes. Esto se debe a este pacto oscuro que el gobierno no ha podido explicar. Lo hemos revelado con múltiples investigaciones, no se ha podido explicar. Y bueno, entonces en ese sentido el gobierno pues puede decir que sí ha bajado los homicidios. Lo que no ha dicho es cómo lo ha hecho. Un segundo elemento de todo esto que está ocurriendo es que ese pacto entre pandillas y gobierno se rompió este año, en 2022, en marzo. Tuvimos un fin de semana con 80 homicidios. O sea, durante 3 días murieron 80 personas asesinadas por pandillas. Y esto se debe principalmente a una venganza o un mensaje que intentaron enviar las pandillas al gobierno, para decir, por ejemplo, que no estaban de acuerdo con un giro que había tomado el gobierno en encarcelar a líderes pandilleros. Claro, pero por ejemplo, en el tema de cómo se está tratando a los pandilleros, que ese es un problema pues que tiene muchos años, pero de ser juzgados como terroristas. Uh-huh. Sí. Ahora, esto lo que provocó este fin de semana de super violencia, lo que desató es el régimen de excepción. El gobierno pues tiró por la borda del pacto y decidió redoblar la presencia en las calles, y hacer estas mega redadas de capturas de gente pandillera, pero también gente inocente. Es decir, estamos presenciando desde marzo de este año probablemente lo que ha sido la mayor ofensiva
militar, policial, mediática incluso, de propaganda, contra las pandillas por parte de un gobierno salvadoreño, desde que estamos en democracia. Esto ha implicado, por ejemplo, que a estas alturas haya en casi un promedio de alrededor de 55,000 pandilleros detenidos, según el gobierno. Y eso es lo que quiero recalcar, que según el gobierno todas las personas que han sido detenidas son pandilleros, cuando en un Estado de Derecho existe un debido proceso y hay que probar eso. Hay que precisamente demostrar que todas las personas detenidas han estado implicadas en un delito y someterlas a un proceso de judicial donde se vierten pruebas y existe la posibilidad de controvertirlas. Ahora, sin embargo, lo que ha ocurrido es que también ha habido reformas legales para cambiar los delitos y para cambiar la manera en la que se pueden probar esos delitos. Además, se han incorporado la figura de jueces sin rostro, testigos de referencia, toda una serie de elementos legales que permiten pues a la fiscalía montar casos sin mayor esfuerzo. Es decir, estamos ante un gobierno que, si quiere detener a cualquier persona, basta con que alguien sospeche que es pandillero como para que permanezca en la cárcel durante 2 años o más. Claro, pero también, Gabriel, está la problemática del hacinamiento en las cárceles. Ya las asociaciones de derechos humanos hablan pues de que hay abusos también. O sea, el problema de las pandillas es la cantidad de personas detenidas y la inseguridad también que hay en las calles, que preocupa a la población, ¿no? Sí. ¿No? En las cárceles había un problema de hacinamiento. Yo creo que en Latinoamérica esa es la norma. Lastimosamente no tenemos estados que propician la reinserción de las personas criminales, porque es antipopular, diríamos, o es más fácil ganar réditos políticos con represión absoluta. Y lo que teníamos son alrededor de 18 cárceles aquí en el país que ya estaban completamente desbordadas. Y encima, en cuestión de meses, de marzo a la fecha, se les ha metido 50,000 personas más. El problema se ha redoblado, o sea, se ha multiplicado. El hacinamiento se ha ido por las nubes. El gobierno, en su narrativa, también ha dicho que les iba a reducir la cantidad de comida que se les daba. O sea, las enfermedades, todo esto es realmente un clima de crisis. Ahora, el problema es que no hay manera de verificar qué es lo que está ocurriendo en las cárceles. No hay acceso. En las calles la gente siente un alivio. Eso creo que no lo podemos ocultar. Y creo que eso habla del malestar de la democracia. Que aquí, pues, la democracia no le ha significado mucho a la gente por mucho tiempo. Y ahora está dispuesta a renunciar a derechos y a libertades y a gozar de un esquema universal de derechos humanos, con tal de que se acabe con lo que parece un problema, que puede desbordar en otros más, ¿verdad? En otros problemas a futuro. Así es, las pandillas, estamos hablando en este caso, la gran mayoría son de los Mara, Salvatrucha. Un fenómeno es considerado como herencia de la guerra civil y se fortaleció luego con la deportación de pandilleros de Estados Unidos y que regresaron al país, ¿no? Han resistido ellos también a planes de seguridad de las últimas 4 administraciones. ¿Tú crees que lo que se está haciendo, este estado de excepción, podrá mejorar también la imagen de El Salvador al mundo, la confianza de repente para inversores, ¿no? Para la economía? ¿Puede ayudar en eso? Pues depende mucho del enfoque que tengan los inversores. Me parece que aquí subyace un problema de narrativa. El gobierno está ocupando muchísimos recursos, millones de dólares, que no sabemos exactamente cuánto es, porque hay serias restricciones al acceso a la información pública. Se está gastando mucho en propaganda y en articular mensajes de marketing político en los que
dicen que El Salvador es un país estable, es un país que tiene una democracia sólida, y bueno, es lo que se muestra al extranjero y es lo que se entiende ahora que está ocurriendo en El Salvador, cuando en realidad lo que está ocurriendo en las calles y las cárceles es otra cosa. También el gobierno está buscando mucha inversión, cacareando o promoviendo este proyecto del Bitcoin, que de las criptomonedas. Adoptamos con una ley sin discusión en la asamblea. Se adoptó el año pasado la ley Bitcoin, y eso también ha sido como un caballito de batalla del gobierno. Esta semana publicamos una historia de un paraguayo que está asesorando al gobierno en cómo refinanciar la deuda y cómo conseguir créditos cuando tiene sus finanzas tan apretadas y cuando no goza de credibilidad para nada en el mundo internacional. Y son contratos que el gobierno le está dando a este señor paraguayo y que son catalogados como confidenciales y secretos, y nadie sabe exactamente qué hace este señor. Tiene las mismas funciones del ministro de Hacienda de El Salvador, pero lastimosamente no está sujeto a ninguna fiscalización porque no forma parte del gobierno. Y es un proceder bastante habitual del gobierno del presidente Bukele, actuar de esa manera, sin transparencia, con sus hermanos. Sus 3 hermanos más cercanos dirigen varias operaciones del gabinete, y no son funcionarios públicos para nada. En el caso pues de Bukele, muchos dicen que esas acciones que está tomando en los últimos meses tiene que ver con que desea ser reelecto, ¿no? Estar nuevamente en el poder, ¿no? Se hablan también de nuevas leyes que poco se conocen, ¿no? ¿Cómo está la población de El Salvador al respecto? Sí, el presidente anunció el 15 de septiembre de este año, día en el que se celebra la independencia, que quiere ser candidato nuevamente y que quiere reelegirse. Esto es algo inconstitucional, es algo ilegal, algo prohibido en la Constitución, pero que ha sido, digamos, avalado de manera espuria por la Sala de lo Constitucional, nuestro máximo tribunal aquí, a través de una interpretación que borra el precedente y que sencillamente interpreta un artículo de la Constitución de una manera en la que permite al presidente reelegirse. La gente pues creo que está muy confundida en cuanto a que considera que así debe proceder un gobernante. Hay mucha desinformación al respecto, y me parece que el presidente se aprovecha de eso para promoverse como un presidente que está resolviendo problemas, y que eso le da, digamos, la garantía de que cuando él finalmente se inscriba como candidato nadie va a protestar porque todo el mundo estará a favor. Eso habrá que verlo el próximo en 2023, 2024. Y bueno, eso básicamente es alarmante cómo El Salvador se está aislando en términos de respeto a jurisprudencia internacional, jurisprudencia incluso nacional, respecto al tema de derechos humanos y del respeto al Estado de Derecho. Estamos ante un proyecto del presidente Bukele que quiere acumular más poder, y así ha sido en los últimos, desde que se lanzó la política en 2011, y parece que no va a parar y va a seguir hasta, quién sabe, 10, 15 años, 20 años más. Hay gente que de su entorno que eso dice, que su proyecto político va para largo, y lastimosamente pues vemos que el Estado de Derecho al señor Bukele le importa muy poco. Muy bien, muchísimas gracias pues a Gabriel Labrador desde El Salvador por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Paula. Muy bien, amigos, les agradezco por estar con nosotros en la esquina del trader. Los invito a un nuevo episodio la próxima semana, a visitar nuestra página web y también a compartir y seguir nuestro curso gratuito que se encuentra en el portal. Nos vemos.